Temas que no hemos abordado, pero pues este es un tema que resume la salvación y resume lo que nos aparta de la salvación. Hoy tenemos el tema cuyo título es Mis enemigos internos. Es lo que vamos a ver hoy. Hasta aquí esperamos que estemos entendiendo la palabra. Me decía hoy una hermana que sí es verdad que cuando un pastor declara cielos abiertos, cae oro, dinero. Pero pues hay quienes todavía dudan, o sea, lo creen, porque no tienen un conocimiento pleno de la palabra. Desde luego que Dios puede bendecir de mil maneras, pero una manera de que Dios nos bendice cada día es a través del fruto de nuestro trabajo. Uno de los milagros más grandes es tener manos, es tener pies, es tener inteligencia para crear, para transformar una materia prima en algún producto útil y en beneficio del prójimo. Es un verdadero milagro tener manos. Y hay personas que aún no teniendo manos, son personas que trabajan con los pies y hacen maravillas. Son verdaderos milagros que pongamos al servicio de nuestra familia para poder hacer un trabajo. Ese es el milagro. Dios nos bendice a través del trabajo, nos bendice a través del fruto de nuestras manos. Bueno, dada esta aclaración, vamos a ver el tema, mis enemigos internos. Muchas veces hemos creído que el problema lo tenemos afuera. Muchas veces estamos convencidos que nuestro malestar es por alguna persona, mi mamá, mi suegra, es que mi hijo, esto no entiendes, mi esposo, mi esposa, no me entiende, es terrible. Eso me lleva a la ira, esto me lleva. Y hoy la palabra nos quiere confrontar con la verdad. Algo que la palabra nos ha enseñado y que vimos la semana pasada, el término confianza. Recordando, confianza es una palabra compuesta con fe, y que la fe es la certeza, es la seguridad, es la convicción, es la credibilidad en Dios. Eso es fe. Y que no debemos dudar de lo que dice la palabra, porque cuando la palabra lo dice es porque Dios lo ha inspirado y que no hay duda. Debemos confiar en la veracidad, que Dios no miente y no manipula. Entonces, si la palabra lo dice, nuestra responsabilidad o nuestra respuesta es la credibilidad. Hemos estudiado Jeremías 17:9, que dice que nuestro corazón es engañoso y perverso, y otros textos en el que Dios habla de la maldad del corazón humano. Un enemigo es alguien que se opone a los propósitos de Dios. Estamos hablando de fe. Un enemigo es aquel que se opone a la voluntad de Dios, y que nuestros enemigos no quieren nuestra edificación, porque la palabra de Dios dice: edificaré mi iglesia, dice el Señor Jesús, edificaré mi iglesia. Y a nosotros nos considera piedras, pero no piedras como las que están afuera, nos considera piedras vivas. Y que con las piedras muertas, con las piedras inertes, se puede hacer una construcción, un edificio. Aquí está el edificio, que nos protegen de la intemperie, del sol, pero
la iglesia del Señor, la iglesia del Señor Jesús, va a ser edificado por Él. Él es el constructor, Él es el ingeniero, Él es el arquitecto, Él es el supervisor, Él es el que va a edificar o está edificando su iglesia. Y nosotros somos esas piedras vivas que vamos a ser edificados. Entonces, nuestros enemigos no quieren nuestra edificación y sí quieren nuestra destrucción. Lo contrario de edificar es destruir. Entonces, nuestros enemigos nos dañan, nos perjudican, nos destruyen porque tienen propósitos opuestos a la voluntad de Dios. Y estos enemigos están en nuestro interior. ¿Quiénes son? ¿Son visibles? ¿Los podemos identificar? ¿Los podemos escuchar? Son preguntas para reflexionar. ¿Podemos ver a nuestros enemigos? No los podemos ver. ¿Los podemos escuchar? Claro que sí, porque se hacen oír, están habla y habla, influyendo en nuestro corazón. ¿Quiénes son estos enemigos? ¿Qué dice la palabra? Vamos al primer texto y le voy a pedir a Hani que lea 1 de Juan 3:4. 1 de Juan 3:4. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él. No. Es ¿Sí? el que sigue. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues es el pecado, es infracción de la ley. Amén. Mire, una de las cosas que muchos no han entendido es que el pecado no es un espíritu. El pecado no es una entidad espiritual. El pecado es un acto que se comete, es un hecho que se realiza y que es la violación de la ley de Dios. Y que nuestro pecado, nuestros malos hechos, nos separan de Dios, nos apartan de Dios. El pecado, nuestros malos actos, nos lleva a la muerte espiritual, nos lleva a la condenación, nos destruye, nos arruina. Y si no lo vencemos, escuchen esto, nos llevará a un destino final de lloro, de llanto, de crujir de dientes, a un lamento eterno. Lo lamentarás eternamente. Y un tormento eterno. Ahora bien, si el pecado no es una entidad espiritual, ¿qué es entonces? Es una mala decisión. Es errar en el blanco. Pero pecado es un término muy usado, pero tiene muchos sinónimos. Por ejemplo, iniquidad, maldad, injusticia, impiedad, violación de la ley, desobediencia, transgresión de la ley, prevaricación. Todo eso es pecado. Entonces, son nuestras desobediencias quienes nos llevan a separarnos de Dios. Son nuestras rebeldías, nuestras maldades, nuestras injusticias, nuestros malos actos nos llevan. Pero ¿de dónde vienen esos malos actos? Son el resultado, escuchen, el resultado de nuestros malos deseos no frenados. El pecado o las malas decisiones o los malos hechos son el resultado, son el efecto de nuestros malos deseos cuando no los paramos. Entonces aquí vienen nuestros enemigos.
¿Quiénes son nuestros enemigos internos? Nuestros enemigos internos son nuestros malos deseos, nuestras codicias necias, nuestra carne, nuestra concupiscencia, nuestro ego, nuestro orgullo. Estos son nuestros enemigos. Porque cuando no combatimos estos malos deseos, cuando no los controlamos, cuando no los detenemos, nos van a llevar a cometer pecado. Como dice Santiago, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado. ¿Por qué Dios no puede ser tentado? ¿Quién va a poner un mal pensamiento en Dios? Pregunto. Dios todo lo hace bien. Y Él no puede ser tentado por el mal, porque Él tiene puros deseos de bien y Él tiene buenos pensamientos. Quien puede ser tentado es el hombre, porque el hombre se inclina al mal, porque el hombre es atraído por el mal. Entonces, Dios no puede ser tentado, nadie puede poner un mal pensamiento y Él tampoco va a tentar a nadie, porque Dios no va a poner malos pensamientos en nadie. Por lo tanto, nuestros malos hechos, nuestras malas decisiones nos llevan al pecado. Santiago 1:3. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo ocurre este proceso? Dice la palabra en Santiago, lo pueden buscar, lo pueden leer en casa, no lo vamos a buscar, que cada quien es tentado cuando de sus propios malos deseos, de su propia concupiscencia es atraído. O sea, que estos pensamientos son atractivos. Te va a mostrar el placer atractivo, atraído. Y luego estos deseos te seducen, te atrapan. Porque tentación quiere decir trampa. Es una trampa. Te atrapan. Y entonces, una vez que te ha atrapado este deseo, ya cometes el pecado. ¿Y cómo lo hace? Con las falsas creencias, con los malos deseos, con las codicias necias, con nuestras tentaciones internas. Nuestros enemigos, hermanos, internos, son nuestros malos deseos, trampas, porque nos llevan o nos llevaron a la destitución de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Nos privaron de la presencia de Dios. Y que nuestro propio corazón, como lo hemos oído muchas veces en Jeremías 17:9, que el Señor mismo Dios dice, engañoso es en tiempo presente y perverso el corazón más que todas las cosas. Una afirmación. Mateo 15:19, del corazón del hombre salen los malos pensamientos. En el corazón humano se fabrican los malos pensamientos. El corazón humano es fabricante de pecado, es fabricante de malos hechos, es fabricante de malas actitudes, es fabricante de pecado. El corazón humano nos desvía, nos extravía, nos lleva a la depravación. Solamente vean cómo se encuentra el mundo. Génesis 6:5, Luciano. Lee, por favor, Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Miren esto. Y vio Dios que los designios del corazón humano, primero que la maldad era mucha, en el corazón era mucha la maldad, y que el hombre solamente pensaba en hacer el mal, que su única intención
es desobedecer a Dios, es violar su ley, es crear y fabricar pecado. Toda la intención de los pensamientos del corazón era continuamente, continuo, quiere decir que sin interrupciones, hermano, sin interrupciones, continuamente hacer el mal. Un corazón corrupto. Y que dice la palabra, y Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Y sabemos qué pasó con el diluvio, pero Dios en este tiempo, que estamos en tiempo de gracia, y es lo que también hemos entendido, la gracia de Dios, la misericordia, la gran generosidad, sabiendo la gran necesidad de los corazones humanos, quiere transformar ese corazón de piedra en un corazón de carne. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Miren esto. ¿Dónde están los malos deseos, Miguel Ángel? ¿En qué parte de tu ser? En mi mente. En tu mente. ¿Dónde Dios pone el antídoto para eso? Tu corazón. En tu mente. En tu mente, En tu mente. vean. Los malos deseos están en la mente. Y el antídoto lo va a poner en la mente. Hemos visto la semana pasada que si tu mano te hace pecar, córtatela. Mejor que entres manco al reino de Dios a que entres completito al infierno. Si tu ojo te es ocasión de pecar o de caer, sácate el ojo. Porque mejor que entres tuerto o ciego al reino de los cielos a que entres completo al infierno. Y esto habla de lo abominable, de lo asqueroso y del repudio que tiene Dios hacia los malos actos, hacia la rebeldía. Pero no dice la palabra, si tu mente te hace pecar, quítatela. Porque quien va a ser juzgada es precisamente tu mente. Quien va a ser juzgado precisamente es tu alma y tu espíritu. Eso va a juzgar Dios. Y sabemos que la mano no peca, obedece a tu mente. Y sabemos que el ojo no peca, obedece a tu mente. Entonces Dios, sabiendo la gran necesidad del hombre y la miseria humana en su corazón, decide poner el antídoto en el mismo lugar. ¿Qué dice la palabra? En Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia. Creer es lo mismo que fe, credibilidad. ¿Con qué se cree? Con el corazón. El antídoto, hermanos, para los malos deseos es la fe. Grande es Dios que pone su antídoto en el lugar del problema, en el lugar de la necesidad, y que por la gracia de Dios Él ofrece la fe, porque dando fe Dios a todos, habiendo resucitado a Cristo de entre los muertos. Que muchos no creen en la resurrección, pero sí creen en cualquier cosa. Pero cuando analizamos la resurrección, podemos entender, que también ya vimos el tema, que solamente un hombre puede dar, solamente un ser puede dar vida, y es que es Dios. Pero muchos hombres pueden quitar la vida. Muchos hombres pueden quitar la vida, y aún los elementos nos pueden quitar la vida, pero solo uno puede dar vida, y solamente uno puede devolver la vida. Entonces Dios nos da la fe, el antídoto contra los malos deseos. La fe que puede detener la fabricación de pecado en nuestro corazón. Entonces, ¿para qué Dios pone la fe? ¿Para qué Dios predijo que se predique el evangelio? Para que nosotros tengamos la salvación. Por gracia somos salvos. ¿Por medio de qué? Fe. Por medio de la fe.
por gracia, esto es Romanos 3:32, por gracia somos justificados por medio de la fe. Por gracia nuestros pecados son borrados por medio de la fe. Ahora bien, cuando hablamos de la fe, parece que es una fe por ahí. Por medio de mi fe, por medio de tu fe, por medio de tu fe, por medio de mi credibilidad, por medio de mi certeza, por medio de mi seguridad, por medio de tu credibilidad, por medio de tu seguridad, por medio de tu certeza en el Evangelio, en Jesucristo. Notamos aquí la gran bondad de Dios al haber puesto el antídoto en el lugar del problema, en el mismo corazón. Necesitamos la gracia de Dios para que se detenga la fábrica de pecado en nuestro corazón. Necesitamos de su misericordia, necesitamos de su favor, necesitamos de su perdón, necesitamos de su dirección, porque quien edifica la iglesia es Él. Él nos da este antídoto contra los malos deseos, que es la fe. ¿Cuál es otro nombre con el que se le conoce a Jesús? Autor y consumador de la fe. Y aquí pongan mucha atención. Se le llama autor de tu fe, autor de mi fe, porque Él inicia la fe en tu corazón. Él inicia la fe en mi corazón. Él es el autor de mi fe. Él es el autor de tu fe. Esta fe que salva, esta fe que transforma, esta fe que edifica, esta fe que nos da la esperanza de la vida eterna, esta fe que nos ayuda a combatir nuestros malos deseos. Por eso se le llama el autor, porque Él inició mi fe en mi corazón. Él inicia la fe en tu corazón después de haber escuchado el Evangelio. ¿Esto qué significa, hermanos? Que la única manera que podamos contrarrestar, combatir, detener la fabricación de pecados y parar los malos deseos es por medio de la fe, el antídoto, y que lo tenemos en nuestro corazón. Pero también hemos visto, hay un tema que se llama características de la fe. Se los recomiendo en YouTube o en el Face. Características de la fe, porque la fe puede crecer. Vamos a cambiar credibilidad. La credibilidad puede crecer, la credibilidad puede aumentar, la credibilidad tiene profundidad, puede ser superficial o puede ser profunda. La fe puede ser fuerte o puede ser débil. La credibilidad puede ser fuerte, débil, superficial, profunda, chica, grande, mucha o poca. Que la credibilidad tiene dimensiones. Y que nosotros, a medida que conocemos a Dios, que escuchamos la palabra y que la ponemos en práctica, nuestra credibilidad se hace firme, se hace fuerte, se hace profunda, se hace duradera. Porque la credibilidad o la fe puede ser temporal o puede ser permanente. ¿Será que convenga, hermanos, cuidar nuestra fe? Vamos a leer este texto, el tiempo se nos va rapidísimo. Hebreos 2, cuñado, 1 al 3. Hebreos 2, del 1 al 3. Hebreos 2, del 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencias atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslincemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Amén. Amén. Muchas cosas llaman la atención en este texto, pero dice toda transgresión y toda desobediencia recibió justa retribución. Dios es justo y dará a cada quien su merecido según sus obras. Oigan esto. Por eso dice la palabra, por tanto es necesario, es una necesidad que con más diligencia
atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos con más diligencia, con más cuidado, con más cautela, con más atención. Cuidemos la salvación. ¿Cómo se cuida la salvación? Por medio de la fe. Es la fe que debemos cuidar. Es la fe que debemos preservar. Es la fe que debemos valorar. Y aquí entran nuestras prioridades, hermanos. Nuestras riquezas se quedan en el planeta Tierra. Nuestras alhajas, nuestro dinero, nuestra ropa, todo se va a quedar. Lo único que nos vamos a llevar es nuestra alma y nuestro espíritu. Los pensamientos que estén adentro es lo que va a ser juzgado. No sé si lo entendemos. Entonces Dios quiere transformar nuestra mente para que nosotros no seamos invadidos ya por estos malos deseos y estos malos pensamientos. ¿Cómo escaparemos si no cuidamos nuestra fe? ¿Cómo escaparemos si no valoramos nuestra fe? ¿Cómo escaparemos si no perseveramos en el autor de la fe? Porque quien la va a consumar es Él mismo, Jesucristo. Por eso debemos permanecer en su palabra, en su enseñanza, en su doctrina. ¿Cómo escaparemos si descuidamos nuestra fe? ¿Alcanzaremos salvación? ¿Alcanzaremos las promesas? ¿Alcanzaremos santificación? ¿Verdad que no? Entonces, notamos, hermanos, que es maravilloso Dios al ofrecernos el antídoto contra nuestros enemigos, contra nuestros malos deseos. Pero es necesario que estemos convencidos de nuestros verdaderos enemigos. Estemos convencidos de nuestra gran necesidad del Salvador. Que estemos convencidos de la gran necesidad de ser renovados en el entendimiento de nuestra mente, de ser renovados en nuestro corazón. Es la única manera, no hay otra, hermanos. No hay otra manera de ser renovados. Que Dios nos transforme, nos renueve a través de su sagrada palabra, para que nosotros podamos llegar a la estatura del varón perfecto. Porque sin fe, imposible agradar a Dios. Porque sin confianza, imposible, sin credibilidad, sin certeza, sin seguridad, es imposible agradar a Dios. Por esto debemos tener algo importante. El apóstol Pablo habla del peligro que corremos si descuidamos nuestra fe. Y todos podrían buscar en la palabra de Dios el currículum del apóstol Pablo, que lo dejó todo por ganar a Cristo. Que él renunció a sus comodidades, a sus privilegios, a su vida de admiración como fariseo, y que pasó aflicciones, cárcel, azotes por la fe, por su fe. Y antes de morir dice: he concluido la carrera, he mantenido mi fe. O sea, él estaba aferrado a su creencia, a su confianza en Cristo Jesús. No es un juego, apreciados hermanos. Debemos nosotros valorar la fe, cuidarla, porque es lo único que necesitamos. Rápidamente se nos va el tiempo. ¿Cómo fortalecer, aumentar, profundizar y permanecer en la fe? Tenemos recursos inmediatos como la oración. En cualquier lugar, orar, 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 orar en todo tiempo. Esa conexión con Dios nos ayuda a mantener la fe. El estudio de la palabra,
el reunirnos, porque los malos te dicen, malos deseos, hoy no vayas, está lloviendo, quédate a tomar tu chocolate. Enemigos de tu fe son aquellos que te alejan de Dios. Tus enemigos internos son los que te alejan de tu fe. Y te va a poner desánimo para que no ores, para que no leas la palabra, para que no te congregues. Y te va a mostrar los defectos de tus hermanos para que digan, Huicho no ha cambiado, Miguel no ha cambiado, la hermana Mari no ha cambiado, nadie ha cambiado, todos son unos hipócritas, ya no voy. Estos son pensamientos que ponen en nuestro corazón con tal de que dejes de congregarte, con tal de que dejes de estudiar la palabra. Y algo que es necesario, hermanos. En el reino de Dios, mientras más das, más tienes. Porque al que tiene, se le dará más. Y al que no tiene, aún lo poco que tiene, se le quitará. Hablando de fe, escuchen. Al que tiene mucha fe, se le dará más. ¿Qué pasará con el que tiene poca fe? Se le quitará. ¿Cómo podemos aumentar nuestra fe? Compartiéndola con los demás. Mientras más compartamos nuestra fe, mientras más compartamos el mensaje de salvación, mientras más querramos amar a nuestros hermanos, a nuestros amigos, vecinos y aún a nuestros enemigos, compartiendo nuestra fe se hace más firme, más fuerte, más grande y más duradera. Son recursos que están a nuestro alcance y que si lo hacemos, la recompensa de Dios viene, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de quienes lo buscan. Así que, hermanos, esta es la palabra. Demos gracias, honra, alabanza a Dios, porque ha puesto el antídoto necesario, eficaz para nuestros enemigos internos, nuestros malos deseos, la fe. Oramos al Señor y le voy a pedir a Ángeles que ore por esta palabra para que Dios la afiance a nuestro corazón. Gracias, Señor, por tener de escuchar tu santa palabra, Señor. Te pido, Padre, que tú me dijiste, que tú me conduces bien, Señor. Gracias, Señor, por sacarme del lodo donde estoy viviendo, Padre. Ahora, Señor, te pido también que tú toques el corazón de mi sobrino Luis Armando, Jesús Manuel, mi sobrino, Señor, Juan Carlos, Héctor Mateo, que está muy caído de las drogas, Señor. Que tú también tocas su mente y su corazón para poder salir como tú me sacaste allí, Padre. Te lo pido, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno.